Hola, ¿qué tal, estimado público? Nos encontramos nuevamente en este día, su jueves, a las 5 de la tarde para su programa La Lupa. Es un gusto recibirlos y que nos sigan todavía en estos programas. Ya sabemos que es fin de año, ya sabemos que estamos muy apurados con otras cosas, pero para nosotros es un gusto que ustedes nos sigan, nos acompañen en estos jueves como lo hemos hecho a lo largo de este año, dándonos cita en este su programa La Lupa. A mí me da mucho gusto que estemos aquí y que sigamos en estas tardes que, como les he repetido en diferentes ocasiones, se han vuelto ya una tradición los jueves a las 5 de la tarde en su programa La Lupa. El día de hoy, como todos los programas que hemos tenido, tenemos una invitadaza de lujo que nos va a platicar siguiendo con estos temas jurídicos que tienen que ver de manera transversal con temas de género, con temas inclusive de protección de datos y de algunos otros derechos humanos que son la preocupación que tenemos sobre todo en su programa La Lupa. Pues la invitada del día de hoy nos va a platicar de un tema especialísimo. El tema que tenemos el día de hoy se llama paternidad responsable, procedimiento y tramitología. Vamos a platicar sobre las pruebas que se requieren al respecto, sobre digamos, los procedimientos que se llevan a cabo y una serie de circunstancias alrededor de este tema que desafortunadamente, pues, tiene mucho auge en los temas jurídicos para hacer valer este tipo de derechos. Nuestra invitada del día de hoy es la licenciada, aquí vamos a leer como lo hacemos, como es costumbre, la licenciada, bueno, ella es maestra y doctorante, Rebeca Yasmín Rodríguez Puyol. Les voy a platicar brevemente, de acuerdo a la semblanza que me ha hecho favor de compartirme, que ella tiene, les decía, esta formación de licenciada en Derecho, también es maestra en Derecho Familiar por parte del Instituto de Estudios Jurídicos de la Universidad de Pantlato. Ella también tiene la maestría en Derecho Procesal Civil y Juicio Oral Familiar por parte de la Universidad Analista y Constructivista de México y es doctorante en Derecho Familiar, aún cursando, inclusive refiere, en el Instituto de Estudios Jurídicos de la universidad ya mencionada. Tiene una amplia experiencia laboral en la materia que vamos a ver el día de hoy y a manera de resumen les platico que fue operadora de terminal de teleproceso en funciones como pasante de derecho y ha sido una persona que empezó desde muy joven en estos temas, administrativo especializado también, secretaria proyectista de sala en sala familiar, que bueno, pues todos ustedes saben que ese es un trabajo bastante, digamos, complicado en el sentido de cuánto trabajo se hace en una sala familiar. De igual manera, ella es la jueza 19ª de lo familiar por Ministerio de Ley, o fue más bien jueza por Ministerio de Ley de la Ciudad de México, designada por el Consejo de la Judicatura a partir del 7 de abril del 2021. Reitero, es. Entre muchas otras experiencias que ella ha acumulado a lo largo de su trayectoria, es una persona muy joven, como ustedes verán, pero tiene ya una amplia experiencia. Ha sido voluntaria asistiendo y apoyando a la doctora María Angélica Verduzco Álvarez y Casa en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, dependiente del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, hoy Poder Judicial de la Ciudad de México. Una función muy importante y sobre esto le vamos a preguntar también. Tiene una amplia experiencia académica, entre otras cosas, ha tomado diplomados en materia familiar en la FES Aragón, y me place aquí hacer un paréntesis. Yo soy egresada de la FES Aragón y creo que todos los que venimos de Aragón, sin menoscabo de ninguna otra alma mater, pero es gente con mucha experiencia y aquí lo podrán ustedes constatar con nuestra invitada del día de hoy. Es titular de la materia de sucesión testamentaria en el Instituto de Estudios Jurídicos Tepantlato y también, entre otros cursos, congresos, conferencias y diplomados, desde luego todos en torno a la materia civil y a la materia familiar, ha tomado una gran cantidad de cursos en estos temas. Es así que me place mucho invitar y darle la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que es la doctora o doctorante Rebeca Yasmín Rodríguez Puyol. Bienvenida, Rebeca, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Justo la semana pasada, antepasada, terminé mi doctorado.
Ah, mira, entonces Sí, ya te podemos decir doctora, ¿no? sí, ya, por Ah, fin. pues muchas felicidades. Muchas gracias. Bienvenida, gracias. Me da Gracias. mucho gusto que estés aquí con nuestro público y en nuestro programa La Lupa para platicar de estos temas de paternidad responsable y los procedimientos. Quiero pedirte una disculpa por leer tan atropelladamente tu síntesis curricular, pero quiero decirles, querido público, que es muy amplia. O sea, de verdad para hacer síntesis está bastante larga. Este, lo cual quiere decir que estamos frente a una persona que tiene una vasta experiencia en lo que vamos a platicar el día de hoy y me gustaría ir entrando en materia, si me lo permites, dándote nuevamente la bienvenida a este tu programa, La Lupa. Muchas gracias, Rebeca. Gracias. Pues mira, a ver, platícanos primero, ¿qué es este tema para que nuestro público también se vaya empapando? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de paternidad responsable? ¿A qué se refiere esto? ¿Y por qué tendríamos que hablar de esto? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la No, invitación, gracias a ti. por tanto rimbombante aquí, pero bueno, este tema es muy importante precisamente porque en esta cultura que tenemos en México, raramente existe una paternidad o maternidad responsable. Digo, hemos vivido en una sociedad básicamente androcentrista, se construye a base de cuestiones relacionadas con hombres, partiendo de ciertos estereotipos, ¿no? Primero que nada, para que exista una paternidad responsable, pues tenemos que definir lo que es la filiación, de la cual emanan ciertos derechos y obligaciones tanto para padres como hijos, por ejemplo, los alimentos, los sucesorios, etcétera. Bueno, la filiación es ese vínculo que une a padres con hijos, ese vínculo jurídico que viene con el reconocimiento. El reconocimiento se puede hacer ya sea de forma voluntaria a través de la inscripción del nacimiento de niños y niñas en el registro civil, o bien pues en materia jurisdiccional ya cuando existe un juicio de reconocimiento de paternidad. Y justamente aquí de este tema emana todo esto de la paternidad responsable. Estadísticamente aquí en el tribunal pues tenemos la mayoría de los juicios son evidentemente reconocimientos de paternidad, no de Ah, mira, maternidad. ¿Por qué? Bueno, como todos saben o casi todos sabemos, yo que soy mamá, cuando nacen los pequeños y las pequeñas, pues nos dan un certificado de nacimiento donde vienen todos los datos de la madre y del bebé. Entonces, pues raramente existe, pues, un desconocimiento por parte de la mamá. Sin embargo, y tristemente, por parte de los papás existe mucho esta situación pues, de no apoyo, ¿no? Hacia las mujeres en ese aspecto. Entonces, sí, ese es un dato muy, pues, muy, alarmante, sí, sí, porque por sí, claro. estadística sí es un poco más, alto el número de juicios en reconocimiento de paternidad. Ok. Sí, la verdad es que, bueno, es más fácil que se desvincule, querido público, es más fácil que se desvincule quien no tuvo al hijo, ¿no? Es eso Así lo que es. sucede, ¿no? Así es, incluso, bueno, esa negativa de reconocer a sus hijos, pues trae ciertas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, para una mamá es un poco más complicado, precisamente como comentas, desvincularse. ¿Por qué? Pues tienes como la responsabilidad de que en el certificado de nacimiento ahí viene y ya tiene acarreada una responsabilidad, Claro. ¿no? O sea, finalmente tienen la certeza de que es tu hijo, porque bueno, tú diste a luz a ese bebé, porque tú fuiste al hospital y te lo dieron, porque te practicaron una cesárea, porque fue un parto natural, pero fuiste tú. Sin Sí, embargo, la paternidad, o sea, por ejemplo, cuando vas a registrar a tu bebé y no eres casada, pues tienes que llevar a tu concubino. Si estás casada, bueno, se presume que es hijo nacido dentro del matrimonio y que es del cónyuge, del esposo. Pero si no estás casada, pues tienes que llevar ahí al villano de la historia que lo registre contigo, porque si no, pues el bebé no podrías registrarlo, claro. ¿no? Finalmente, la identidad es un derecho de los niños y de las niñas. No es como el beneficio que tenga la mamá de, voy a registrarlo a nombre de Pedrito, de Pablito, de José, No, sino que ese vínculo ese derecho a la identidad que tienen los niños de saber su origen genético, su origen biológico, quién es su papá, pues desde ese momento se ve condicionado a ciertas cosas.
O sea, desde el Ok. momento en el que la señora llega solita y no está casada y no va el papá, híjole, pues sí se lo puedo registrar, pero no con el apellido del señor. Desde ahí ya tenemos la primera traba para que un niño pueda ejercer adecuadamente ese derecho a conocer su origen. Sí, porque por mucho que tú digas es hijo de alguien, tienes que llevar la prueba que lo acredite, ¿no? Así es, o por ejemplo, también ha sucedido que pues alguna chica pues se embaraza y por no decirle al papá, por que se pelearon, etcétera, de repente le dice al mejor amigo, por allá un exnovio, algo, van y los registran y no preguntan y dicen, ¿es su hijo? Así sí es mi hijo, y van y los registran como si fueran del padre biológico. Y también ha sucedido, porque también sucede, en la materia familiar hemos visto muchísimos asuntos muy curiosos, pero pasa que vienen y normalmente cuando vienen a promover el reconocimiento de paternidad los hombres, me ha pasado que no son los papás biológicos. Si es alguien que quiere asumir esa Exacto. paternidad. Y bueno, aquí te preguntaría entonces, ¿qué podríamos entender por paternidad responsable? Es decir, implica ese involucramiento activo de quien es o se quiere ostentar como padre en dos vertientes, puede ser, siéndolo o no siéndolo. Así es. Por ejemplo, nosotros hablamos de ciertas cuestiones que debe haber en un vínculo paterno-filial o materno-filial, evidentemente. El artículo 414 bis del Código Civil nos habla de las obligaciones de crianza que deben ejercer ambos padres, evidentemente, cuando están en ejercicio de la patria potestad. Aquí podemos revisar ciertas cuestiones como, por ejemplo, la buena alimentación, la higiene, todas esas cositas que a veces pensamos que son muy sencillas, implican un paradigma muy grande para los pequeños y las pequeñitas. Incluso cuando papá y mamá, aunque hayan estado juntos y se divorcien, tienen ese cúmulo de obligaciones y de responsabilidades. Porque, por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho que de repente en los incidentes de cambio de guardia y custodia, los peques son así de, ay, es que yo ya me quiero ir a vivir con mi papá. ¿Por qué? Pues evidentemente papá es el papá buena onda, es el de fin de semana, es el que me lleva al cine, es el que me lleva al circo, el que me lleva a la playa. O es Y el que no se mamá, mete y te deja hacer lo que quieras. exacto, y mamá es el ogro, la ogra que en Claro. la semana me pone a hacer tarea, me pone a lavarme los dientes, a dormir temprano. Entonces, idealizan mucho al papá divertido, pero cuando cambian los papeles, es que papá también es ogro y empieza un juego en los niños que los desestabiliza mucho. ¿Por qué? Porque no tienen esa noción de que los papás deben ser aliados al criar a sus hijos. Y la paternidad responsable implica todo eso. Obviamente, el vínculo paterno-filial, la filiación como tal de un padre biológico, lo trae, pero también existen los padres sociales o madres sociales, que son aquellos que asumen la crianza de un bebé que no es suyo o de una beba que no es suya, ¿no? Ok, Me refiero biológicamente, ¿no? O ok. sea, por ejemplo, y sin que haya adopción, ¿eh? Porque incluso, digo, tenemos varias figuras para la filiación. Puede ser por medio de adopción, puede ser por medio del reconocimiento, ya sea jurisdiccional o voluntario, pero también hay un juicio que es muy raro, si quieren verlo de ese modo, porque casi no lo promueven. Yo lo he visto muy pocas veces y llevo muchos años trabajando en el tribunal. Una figura que se llama, perdón, estado de posesión de hijo. Que, Ok. por ejemplo, que son esas personas cuando, no sé, fallecen muy pequeñitos, que están muy pequeñitos los niños o niñas y fallecen sus papás, que el tío los acoge y se los queda y los cría como sus hijos. Pero como nadie Ajá. nunca dice nada y se queda con ellos, pues los niños los empiezan a ver como sus papás, ellos como sus hijos. Entonces, esa figura también empieza a generar derechos y obligaciones entre ambos, o sea, recíprocos, sucesorios alimentarios, de causabiencia, etcétera, ¿no? De seguridad social. Entonces, muchas veces, por ejemplo, para las sucesiones, promueven este tipo de juicios y dicen, oye, a lo mejor yo no era hija del señor José, ¿no? Hija biológica. No me reconoció, no tengo ningún vínculo jurídico reconocido. Sin embargo, mi mamá, que era la señora Berta, que les hacía el aseo, por ejemplo, falleció y yo me quedé muy chiquita con ellos. Y ellos me trataron como su hija, me dieron escuela, me dieron universidad, etcétera. Y cuando falleció mi papá, el señor, me dijo que me iba a dejar su casa, pero no dejó testamento.
Entonces promueven estas diligencias para que se les reconozca el estado de posesión de hijo, acreditan ese vínculo y pueden acceder a la sucesión, por ejemplo, del señor, con testimoniales, con ciertas cosas, porque ante la sociedad los reconocieron como hijos. Entonces, la paternidad responsable implica todas esas cuestiones, biológica o no, porque también esas obligaciones y esos derechos emanan, por ejemplo, de una adopción, ¿no? O de una maternidad o gestación subrogada, ¿no? Ah, que ese es otro tema, pero bueno. Sí, ese es otro tema también muy amplio. Oye, pues mira, qué amplia explicación nos das de inicio para que podamos entender las diferentes formas de esta afiliación. Yo de manera particular quisiera pedirte que hoy nos ocupemos del tema paterno, es decir, a ver, sabemos que hay una manera voluntaria de, bueno, pues de asumir la paternidad respecto de los hijos, porque pues nos consta que nacieron, ya sea que estemos en un vínculo formal o informal, ya sea formal, porque si nos casamos y como bien dices, se deriva de ahí el que se reconozca y se entienda que un hijo nacido dentro del matrimonio, pues es hijo de quien está ahí como esposo. Pero los otros casos son los que me preocupan, ¿no? Porque por lo regular, cuando no hay ese vínculo, es cuando se da ese desconocimiento del hijo como tal, ¿no? Si no hay ese vínculo, ya sea porque porque viviendo las personas en un esquema de unión libre, por así llamarle, ¿no? A veces no quieren reconocer, menos lo hacen cuando no hay una relación formal. Y yo me quiero dedicar y que quisiera pedirte en esta amplia experiencia que nos acabas de poner aquí en la mesa, yo me quiero dedicar a esa parte, porque de manera particular nos hemos percatado en el ejercicio de los temas de género y de conocer que es donde más se violentan tanto los derechos de la mujer como los derechos de los menores, cuando se da ese desconocimiento del padre a el hijo que se llegó a procrear con otra persona con la que, insisto, se puede tener una relación o no necesariamente, ¿no? Y esto es lo que me gustaría que nos platicaras y que entrando más en materia, de acuerdo también con tu experiencia, ¿en qué consisten esos procedimientos de reconocimiento de paternidad y cuando no se da, ¿no? Y desde luego a qué tramitología se enfrentan, qué pruebas hay que aportar, en fin, todo lo que tiene que ver así decir, vía crucis, que se atraviesa cuando sucede este tipo de cosas. Ok, bueno, el juicio de reconocimiento de paternidad o de maternidad también puede suceder, pero hablemos concretamente del de paternidad. Es un procedimiento que previo a las reformas que hubo en materia de oralidad en el año 2014, que se implementaron los juzgados en materia oral aquí en la Ciudad de México, era un juicio ordinario civil, tenía un cierto procedimiento. Aquí la cuestión de estas reformas es importante, porque si bien este juicio sigue, pues, apegándose a las reglas del juicio ordinario civil, ya es un procedimiento oral, ya es un procedimiento diferente, es especial. Ajá, el juicio oral ya tiene ciertas prerrogativas para que pueda tramitarse, que vienen justo en el código de... Te voy a interrumpir para que nuestro público nos entienda un poco más. ¿Por qué oral? ¿A qué se refiere oral? ¿Y cuál es la diferencia entre un juicio normal o lo que conocíamos como un juicio, ¿no? Ok. Bueno, ahorita en el tribunal, bueno, desde el año 2008, que fue la reforma constitucional para implementar los juicios orales en materia penal, empezaron a implementarse en otras materias, empezando con la mercantil, la civil, etcétera. Y justo aquí en México, en el 2014, se crearon los juzgados en materia de proceso oral y se dividen ahorita 42 juzgados de proceso escrito que llevan cierto tipo de juicios y 10 orales que se especializan en otro tipo de juicios. Por ejemplo, los sucesorios, los de alimentos se lleven los dos, divorcio sin causa se lleven los dos dependiendo de la litis. Si es como bilateral, por convenio es en oral. Si es con controversia, se lleva en escrito, etcétera. Entonces, el juicio de reconocimiento de paternidad se tramita en la vía de proceso oral familiar.
Es Es uno de más los rápido. juicios que migró. Sí, se buscó ese beneficio, que fuera más rápido. Ok. ¿Y qué implica este procedimiento? Bueno, en este procedimiento, la petición o demanda se hace por escrito. Evidentemente se tienen que adjuntar los documentos base, que son el acta de nacimiento pues, del niño o la niña que se pretenda que se reconozca. Y aquí la prueba más importante es la prueba pericial en materia de genética molecular, o de Ok. ADN que le llaman, ¿no? ¿Para qué? Para poder acreditar que efectivamente el padre es el papá biológico de ese niño o de esa niña, el ¿Cómo dices que se presunto llama padre. esta prueba? Es prueba pericial en genética molecular. Así se ofrece y así nosotros, cuando ordenamos que se giren los oficios, así la ordenamos como una prueba genética en materia perdón, una prueba pericial en materia de genética molecular. ¿Y a qué se refiere esto? O sea, ok, nos extraen el ADN, pero ¿cómo nos lo extraen o cómo lo obtienen? ¿Y Ok, es voluntaria, esto de hecho fue involuntaria? un ¿Quién la tema muy paga? sonado. Esto Ajá. fue un tema muy sonado hace pues ya algunos años, porque hubieron varios amparos que decían que el piquetito para poder conseguir sangre y poder hacer el examen dañaba la integridad del presunto papá, ¿no? Ya. Se ampararon muchos en ese sentido. Entonces, sí, exacto. La O misma sea, cara hicimos todos los que trabajábamos aquí. Entonces, ¿y los derechos del menor dónde quedan? exacto. Sí, Afortunadamente la corte resolvió pues que no era así. claro. Entonces, incluso hubo otro criterio en el que dijeron, ¿sabes qué? Si no te presentas a la prueba, se tendrá la presunción de que efectivamente eres el papá, Ok. ¿no? Entonces, decían que primero sí llegaron a comentar que el procedimiento para lograr obtener cualquier tipo de sustancia que saliera del cuerpo del presunto padre era invasivo y pues atentaba contra su integridad. Pero ya se Pero dijo que no. posteriormente, no, ya fue superado y afortunadamente se ponderaron los derechos, que también eso fue una maravilla con la reforma de 2011. Pudimos, pues amarrar un poquito más el principio del interés superior de los niños y con eso se hace una ponderación de derechos, que bueno, también es un tema muy grande porque no solo se ponderan derechos en materia de niños, niñas y adolescentes, también se hace con cuestiones de perspectiva de género, o sea, hay muchísimas ventajas que nos trajo esta reforma y en materia de niños, niñas y adolescentes también. Entonces, con esto abrió una puerta, ¿no? Para poder garantizarle a los niños pues ese derecho a conocer su identidad y su origen biológico, su origen genético. Oye, hablando de eso, y puede ser cualquier líquido, puede ser saliva, De hecho, sangre, ya un las cabello. pruebas, por lo menos aquí en Incifo, ya no Ajá. es con sangre, ya son con saliva o Ah, un ok. cabellito. Ok. Entonces realmente no hay como tanto problema de que les vayan a sacar sangre o no. Digo, la verdad es que, perdón por la expresión, pero ese fue un rollo que sacó algún papá por ahí responsable que quiso zafarse del problema y seguramente se amparó con que me van a sacar sangre y es Y me invasivo desmayo, contra ¿no? la Y me integridad desmayo. y tengo hemofilia o alguna cosa así, ¿no? Pero no, o sea, realmente es saliva o un cabellito, entonces realmente no es tan invasivo porque incluso nosotros también como juzgadores y juzgadoras tenemos que ver por la integridad de los niños. Si supiéramos que la prueba va a afectar a los niños o a las niñas, que son a los que nosotros tenemos que cuidar, pues evidentemente no ordenaríamos que se practicaran, Claro, ¿no? claro. Entonces, pues si a un niño no le hace daño, mucho menos a una persona adulta. Oye, y entonces por lo que veo no es tan voluntaria, ¿verdad? Se supone que debe ser voluntaria. Ok. Digo, hay veces que sí los papás van y pues yo creo que, digo, hay muchos papás que a lo mejor sí van y dicen, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a lograrlo. Digo, no todas las personas son iguales. A lo mejor otros pues ya aceptan su destino fatal aunque no quieran, pero hay otros pues sí que sí, porque hay Oye, muchos que dicen, destino bueno, fatal pues el del niño, de tener un papá como sí, ese, ¿no? Pues ¿no? Y sí. todas las consecuencias que vienen con esto, ¿no? Porque finalmente ya cuando se establece el vínculo, digo, ahorita somos un poquito más conscientes. Yo recuerdo cuando era proyectista de sala, me llegaban muchas apelaciones
justo cuando ya pasaba toda esta parte de la prueba de ADN, que efectivamente en la mayoría de los casos, pues sí son los papás, y se decretaba en sentencia definitiva, bueno, ya se estableció el vínculo de filiación, se reconoce, se manda a hacer se mandaba a generar la nueva acta de nacimiento ante el registro civil, resguardar la otra con la anotación marginal respectiva, etcétera. Y bueno, ya venían los derechos. Y se decreta pensión de alimentos. Y se decreta, y de repente venía así el resolutivo, ¿no? Y se decreta un régimen de visitas y convivencias para que los fines de semana de cada 15 días, el niño, niña, fulanito, fulanita de tal, se vaya a pernoctar con su papá. Y los miércoles coma con él, pase por él a la escuela y lo regresa a las 9 de la noche. Y bueno, yo decía, o sea, el niño o la niña va a pasar un fin de semana completo con una persona que, por ejemplo, tiene 8 años, que en su vida ha visto. Que no lo conoce. Exacto. ¿No? Que no ha convivido con esa persona. Es un proceso. Claro. Es un proceso que tiene que haber una revinculación paulatina. O sea, para empezar, como digerir la parte de, ok, esta persona es tu papá. Ok, ya para un niño de por sí va a ser, ¿y por qué hasta ahorita sé que tú eres mi papá? Y vienen las interrogantes. ¿Y por qué hasta ahorita? ¿Y por qué no habías estado antes? ¿Y por qué no es? Digo, en el mejor de los casos, que mamá haya sido como de, mira, él es tu papá, y sea como más tranquilo. La materia familiar tiene una cuestión, son muchísimas emociones con las que tenemos que lidiar. Claro. Y muchas veces mamá o papá no tienen las herramientas, no porque no sean capaces o estén mal. Muchas veces no tenemos las herramientas para transmitir ciertas cosas a los hijos. Y a eso pues agreguémosle el enojo, la frustración, a lo mejor la situación económica. Muchas veces hay mamás que nos han dicho, es que yo hice el juicio de reconocimiento no tanto porque él conviva con su papá, sino porque necesito el apoyo económico. No, y es que es una muy realidad. válido. Mira, y Claro, es una válido realidad y es muy válido. porque Sin no se embargo, trata de asumir solamente esa parte. Claro. Yo creo que aquí todo el mundo tiene que asumir todas las consecuencias de sus actos, como bien dijiste al principio. La paternidad es procurar brindar todo: vivienda, alimentación, educación, salud y vestimenta. Y aunque no te hubieses querido involucrar en el nacimiento de ese hijo ya nació. Y por tanto, la ley te obliga a involucrarte. Ya no es un tema de manera voluntaria, tienes que hacerlo y tienes que procurar esta circunstancia. Qué mejor que se diera de manera voluntaria, pero en la mayoría de los casos, y particularmente los que yo te pedí que abordáramos ahora, pues no se da eso, ¿no? Por eso estamos hablando de paternidad responsable, porque no se asume de una manera voluntaria. Tienes que recurrir a que esto suceda y bueno, pues independientemente de la convivencia, creo que son los demás factores, ¿no? El tema económico, que creo que es fundamental. ¿Por qué? Porque es el que va a dar soporte a que tú puedas darle al hijo todas esas circunstancias a las que tiene derecho y que obviamente pues tienen un costo, ¿no? Tienen un costo que los padres tienen que asumir, pues voy a decirlo así coloquialmente para nuestro querido público, les guste o no, ¿no? Así es. Digo, finalmente son órdenes judiciales, tienen que cumplirlas. Por eso, por si hay algún usuario, usuaria público que van a mi juzgado, yo soy muy estricta con esas cuestiones cuando platico con las partes en las audiencias, porque en los juicios de controversia, por ejemplo, yo no llevo juicios de paternidad porque no estoy en proceso oral, estoy en proceso escrito. Sin embargo, veo muchos asuntos de niños y niñas por guarda y custodia, etcétera. Entonces, cuando papá y mamá llegan y están ahí peleándose que por esto, aquello, total, llegan a algo, les digo, bueno, pero aquí tienen que cumplir. O sea, no vengan y hablen de dientes para afuera de, ok, ya vamos a hacer esto. Les dije, ustedes ya tienen que cumplir con esto. Muchas veces tengo la percepción de que dicen, bueno, te voy a demandar como para meterte el calambre, ¿no? De que para que veas lo que voy a hacer y te voy a demandar y no sé qué. Y cuando llegan al juzgado es de, ¿ya viste cómo sí te demandé? Entonces, ya después es como de, no, pues es que para que vea que el señor, o sea, por eso lo traje aquí. Y yo les digo, a ver, no. O sea, ya están aquí porque no pudieron resolver su problema. Y lo que se dicte aquí ya es algo que tienen que acatar porque es una orden judicial. O sea, no es, como dices, no es que quieran. Sí, es que hay que asumir este tema.
Por eso estamos hablando, paternidad responsable. Hay que Así asumir es. la responsabilidad de los actos, ¿no? Así es. Y el problema es que no lo hacen, incluso hasta teniendo a los hijos reconocidos. Es un Sí. problema muy grave. ¿Por qué? Ejemplo, yo tuve un asunto reciente donde dos adolescentes, papá y mamá, se divorcian, dos adolescentes, uno de 17, una de 14, vienen, platico con ellos, los percibo muy mal. La psicóloga me dice, sí, tienen muchas cuestiones de ansiedad, etcétera. Y ya platicando con los chicos, una nena y un nene, bueno, ya grandotes porque estaban más altos que yo, pero diciéndome, pues es que antes de que mis papás se divorciaran, mi papá trabajaba todo el día y mi mamá trabajaba todo el día. Yo casi no me hablaba con mi hermana, ni yo con mi hermano, y cada quien andaba por su lado, por su vida. Pero vienen y se divorcian y los papás están dando con todo para ver quién se queda con la guardia y custodia. No, bueno. Y yo les digo, a ver, señor, señora, no, es que él, no, es que ella. Les digo, bueno, yo quiero que me digan ahorita cuál es el interés si los niños me platicaron a mí ahorita que antes de que se divorciaran ni los pelaban en su casa. Entonces ya se quedaron los dos así como, no, pues es que, no, les digo, es que es una realidad. Sus Claro. hijos tienen ya conflictos porque ahorita los están llenando, llenando de cosas la cabeza, de sus problemas, y dos, pues ellos están frustrados porque todo el tiempo ahora sí están atrás de ellos, cuando antes, pues si vivían o morían, sabían hasta que llegaban ustedes a su casa después del trabajo. Fíjate que ahorita que abordas eso, lo lamentable en estos casos, tanto en los temas de reconocimiento de paternidad como en el caso de separación de los padres, una de las cosas que hemos visto es que los hijos se convierten en un botín, se convierten en el pretexto para los padres pelear y sacar sus frustraciones de alguna manera. Y hay que decirlo así, ¿no? Mira, Claro. yo te voy a platicar algo, en mi caso particularmente. Yo no vivo con el papá de mi hija y nunca tuve necesidad de demandar ni alimentos ni mucho menos el reconocimiento de paternidad. Él lo hizo solo, asumió esa responsabilidad y a la fecha hemos compartido, no te voy a decir que todo ha sido, ay, qué felicidad, no, pero sí hemos tenido la capacidad de platicar y de nunca discutir acerca de los temas. Él ha establecido la forma en la que quiere ver a la hija y yo también se lo he facilitado de todas las maneras posibles. ¿Por qué? Porque yo he pensado en mi hija, no en él. Claro. Lo que haya pasado con él y conmigo es otra cosa. Y quiero hablar particularmente en mi caso para que la experiencia sea la que salga en ese sentido y también hacer un llamado en esta parte a todos los que nos escuchan y que se encuentran en estas circunstancias, en que la paternidad responsable es asumir estas circunstancias y ponerse de acuerdo, pero no tomando a los hijos como un rehén, como un botín, y mucho menos este tipo de procedimientos, querido público, son para dilucidar nuestras frustraciones o darle al otro en la cabeza por aquello que me hizo en su momento y que todavía me sigue doliendo. Creo que sale más barato un psicólogo, un terapeuta, Claro. que meterse en este tipo de cosas, porque si no, no estamos cumpliendo con esta implicación de ambos, como bien refieres, mi estimada, pues, de tener ese cuidado y esa procuración de todos los bienes que están involucrados, los bienes morales, los bienes físicos y desde luego la protección en general que amerita hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que tú nos hicieras, bueno, obviamente nos estás platicando muchos casos al respecto, ¿no? Pero tú en tu experiencia, ¿qué les recomendarías a las personas que ya acudieron a esto? ¿Qué les recomendarías para poder resolver de alguna mejor manera estas circunstancias? Bueno, la comunicación es clave, es importante. Finalmente, si ya tienen que acudir ante una autoridad para exigir un derecho, pues es porque evidentemente no funcionó esa comunicación. Digo, y en el caso específico del reconocimiento de paternidad,
pues es complicado. Además de la situación particular de las personas que se encuentran involucradas, ya sea de papá y mamá, pues también tenemos que ver todo el trasfondo que tenemos, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero que pasa cuando es una relación intermitente, que no es formal o alguna cuestión así? Lo primero que le dicen a la mujer, ¿y segura que es mío? Ah, sí, claro. Porque pues yo no voy a reconocerlo así si no sé si es mío, Sí, claro. ¿no? Entonces, la mujer a lo mejor dice, bueno, dejemos que nazca y te haces la prueba de ADN. Sabemos que la prueba, la pericial en materia genética molecular, pues no es barata, no cuesta 3 pesos. Eso te iba a Entonces es de, preguntar. pero pues a ti te interesa, ¿no? Pues tú la pagas, ¿no? Sí, eso te iba a Entonces la mujer es preguntar. de, ¿Quién la oye, pero paga? ¿cómo? ¿Cómo? Pues si ya habíamos quedado en que la íbamos a hacer. Ah, pues sí, pero pues la interesada eres tú, ¿no? Entonces, pues tú págala. Y empiezan la serie de excusas, pretextos, etcétera, etcétera, para no asumir la responsabilidad. Ok. ¿No? Evasiones. Ah, la primera es de, ¿y segura que es mío? O sea, de entrada dudando, ¿no? El estereotipo de, como no tenemos una relación formal, pues quién sabe con cuántos te metas, que al final esa es una cuestión de una mujer que ella sabe o que no hace con su cuerpo, puede ejercer su sexualidad libremente y no pasa nada. ¿Es un Pero tema pues de vivimos, violencia de género? sí, claro, Ok, sí, sí, claro, supongo que sí. claro, porque, y perdón por cómo me voy a expresar en este momento, pero es coloquialmente lo que escuchamos todos los días en la calle. Una mujer sale con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues es una cualquiera. Y un hombre que sale con 5, 6, 7, 8, 9, ah, no, pues es un fregón, ese sí es un hombre, ¿no? Sí, claro. Es un estereotipo de género. O sea, la mujer, ¿por qué peyorativo, degradante? Y el hombre, ah, pues ese sí es fregón, ¿no? Porque pues puede con tantas. Oye, aquí te voy a hacer una pregunta a propósito de esto. Yo siempre he creído, y lo he dicho en algunos espacios, que hablar de paternidad responsable también es asumir el que si no quiero reconocer a un hijo ya nacido, pues entonces tengo que hacer cosas para que este chico no se procree. Es decir, yo no tengo que dejarle como hombre la responsabilidad a una mujer de que se cuide. ¿Por qué no asumo yo esa responsabilidad para combatir las causas y no las consecuencias? ¿No? ¿Te Claro. parece, ¿Te parece que debería de haber una cultura mayor en este sentido? Yo una de las cosas que advierto es que se hace más énfasis en la prevención en las mujeres. A ver, no tengas hijos, cuídate, ponte el dispositivo, tómate la pastilla, haces. Pero en el caso de los hombres, la cultura no es así. Cuando, si vemos que tenemos una gran cantidad de juicios en este sentido, ¿por qué no trabajamos en esa parte que fortalezca las masculinidades desde el punto de vista de, a ver, no quieres hacerte cargo de hijos y que te demanden? Pues hay soluciones para que tú evites, Claro. ya que te encanta andar metiendo algunas circunstancias por todas partes, ¿no? Claro, no, sí, no, y es que es una cultura que debería ser A general, ver si no se nos van incluso, encima. no, digo, finalmente son puntos de vista, ¿no? Son puntos de vista y podemos empezar hablando de prevención de estas cuestiones anticonceptivas y podemos acabar en el tema del aborto, ¿eh? Porque incluso muchas personas ahorita dicen, es que ¿por qué el aborto? O sea, no están a favor del aborto, pero sí hay muchísimos niños de la calle, muchísimos niños en albergues, no adoptan, no hay esa cultura de, ok, ahora, los hombres, oye, cuídate, oye, opérate. O sea, si tú eres un hombre joven que tú dices, no quiero tener hijos, pues opérate. Ah, no, es que mi masculinidad, ¿por qué me voy a operar? O sea, toda la carga, pero es cultural. O sea, no es porque ellos quieran ser así. Traemos una carga cultural que hay que deconstruir, es generacional. Exacto. Es una Es una deconstrucción. educación que tenemos desde hace muchísimo tiempo. O sea, La, el de, ah, no te estás cuidando, no te estás tomando la pastilla, ah, no esto, ah, no, a ver, ¿y por qué solo yo cuando tú puedes ponerte un condón, papá? O sea, es muy sencillo. Te pones tu condón, yo me compro mi pastilla y por los dos lados, bien. Pero claro, toda la carga la dejan como de un lado. Digo, no todo, no generalizo, no todos los hombres, la pero anticoncepción desde tu punto de vista sería entonces también un tema de paternidad responsable. sí, claro, claro. Y más ahorita, o sea, digo, tengo una amiguita por ahí que trabaja en una secundaria en Querétaro, trabaja en una secundaria privada y en una pública.
son unos mundos totalmente diferentes. Y me dice que ella en su secundaria pública ha tenido hasta niñas de 11 años ya embarazadas. No hay una cultura de la anticoncepción, no hay cultura, no hay comunicación, sigue siendo un tabú en pleno siglo XXI, sigue siendo un tabú el sexo, protegerte, ya ni siquiera por un embarazo, por las enfermedades de transmisión sexual, hasta como adulto. Claro. O sea, no es un rollo de masculinidad o feminidad, es un rollo de salud. El papiloma no es detectable. Muchas veces no es por transmisión sexual que uno lo adquiera. Puedes sentarte en un baño sucio, puede por ropa, etcétera. Y te contagias y eso desarrolla cáncer. O sea, si tú no sabes, puedes contagiar a otra persona. Sí, No claro. tiene síntomas. Como hombre menos, como mujer se desarrollan, porque cuando uno se hace el Papá Nicolau o se hace cualquier situación, pues ya te puedes dar cuenta, pero en los hombres no es detectable y puedes ir contagiando. O sea, hasta por salud de uno, como hombre, como mujer, tiene que cuidarse. O sea, tenemos que empezar a hacerlo más usual, hacerlo menos tabú. O sea, veo que, por ejemplo, muchas veces pasan escenas sexuales en una película y, ay, tápate los ojos, ¿no? A los niños más chiquitos. Pero ves a los chavitos, viendo videos de reggaetón y cosas así donde salen No, también bueno. cosas muy sugerentes y lo ven normal y los papás los dejan, o las letras, ¿no? Digo, a mí me encanta toda la música, yo disfruto toda la música, no estoy estereotipando nada, pero son como cuestiones que dices, a ver, sé congruente. Si lo dejas ir al Flow Fest, pues enséñale que se tiene que cuidar con un condón, que se tiene que cuidar con una píldora, que tiene que hacer esto. Sí, Desde sí, sí. chiquitos, y más ahorita que vienen tan acelerados, tan vivos, los niños vienen revolucionados. Es un tema de educación donde además tenemos una cuestión de acceso a la información a través de medios electrónicos impresionante, no la puedes frenar. Y menos Así como es. padre cuando también le has dejado al niño desde pequeña edad que asuma el manejo de un teléfono, de un dispositivo electrónico sin que haya un control. Entonces, desde ahí ya no tienes control sobre las cosas, los niños tienen acceso a muchísima información y desafortunadamente están creciendo en un ambiente que, bueno, lo hemos platicado en otros programas sobre lo que viene a ser la orfandad cibernética o electrónica, donde el niño ya se está formando por su cuenta porque el padre o los padres están involucrados en otras cosas. Y no se diga cuando no hay padre, como es el tema que nos ocupa el día de hoy, ¿no? Así Entonces es, a o hasta mí, por comodidad, ¿no? así es. Así de, toma, toma, toma el teléfono, bye. Y no se fijan ni siquiera qué es lo que están viendo. Entonces, mira, a mí me gustaría, para ir resumiendo, y también, bueno, desafortunadamente el tiempo pasa, yo te dije que se pasaba Muy rapidísimo. rápido. Cuando uno la pasa bien, se pasa Sí, rápido. qué bueno, me da mucho gusto que le estés pasando bien, porque yo le estoy pasando de maravilla y quisiera, déjame decirte que cada que abordas algo, quisiera abundar más, pero también sé que tengo que llevarte rapidito porque el tiempo es así. No, Cuando quieras, no, retomamos. sí, me gustaría mucho que abordáramos el otro tema que mencionaste y cuando tú gustes, pues aquí los micrófonos son tuyos. A mí me Gracias. gustaría decirle, no, gracias a ti, a mí me gustaría decirle a nuestro público que, bueno, particularmente el día de hoy podríamos enfocar la paternidad responsable desde dos aspectos. Yo trataría de aterrizar así, a ver si estás de acuerdo conmigo y abordar, digamos que nuestras conclusiones. Por un lado, el tema de la paternidad responsable como una cuestión en la que hay que prevenir. Si yo no quiero hacerme cargo de niños, pues debo asumir la responsabilidad, hombres y mujeres, y particularmente en este caso el tema es hombres, asumir la responsabilidad desde la anticoncepción. Esa es una forma de ejercer la paternidad responsable y Así llevar a es. cabo todas las acciones que ello impliquen para que no me vea yo inmiscuido en demandas y cosas de este tipo, ¿no? Porque ya Así sabemos es. que son caminos tortuosos y que además atrás de esto es un menor, un niño, una vida la que va a padecer estas consecuencias el resto de su propia vida. Por ese Justamente, lado, nada más por ese lado como reflexión, así es. imagínense pensar por qué mi mamá tuvo que obligar a este hombre a quererme. Así es como los niños lo ven. Y se los digo porque un niño me dijo, yo no quiero convivir con ese señor, porque si él no me quiso cuando nací, yo no lo voy a querer ahorita. Mi mamá lo tuvo que obligar a quererme. O sea, él lo veía por ese lado, ¿no? No lo veía por todas las cuestiones que los adultos vemos. Fíjate que yo en eso pensé.
y jamás forcé ni obligué a nada. Y una de las cosas que ahora a mí me da muchísimo gusto es el vínculo que construyeron ellos solos, de manera voluntaria, se quieren, se ven, se respetan, se admiran y cumplen sus obligaciones como hija y como padre. Y eso a mí me da muchísimo gusto. Yo de verdad presumo mucho al padre de mi hija porque es un gran hombre, tengo que decirlo, independientemente de las circunstancias por las que no pudimos estar juntos, fuimos padres y somos padres a la fecha. Así es, y toda la vida van a ser padres y algún día van a ser abuelos y es lo que la gente no visualiza. Y se respetan los vínculos. Mira, él me dio siempre esa facultad de decidir y también yo siempre lo consulté, ¿no? Sí, lo involucraste. O sea, exactamente. Y hubo esa flexibilidad para convivir y cuando no se podía, pues no se podía también, o sea, nadie se enojaba, nadie se peleaba, nadie se molestaba por cosas que a la larga luego impactan en los menores. Entonces, aquí el llamado es ese, ejercer esa responsabilidad. Ahora en el otro punto, ok, ya se dio el hijo, hay que asumir y hacernos las pruebas y ofrecer estos mecanismos para que se determine si realmente soy o no soy el padre y asumir si lo soy, esa responsabilidad en la medida también de mis posibilidades, porque la ley no te obliga a que hagas cosas que van más allá de lo que tú puedes. Sabemos que sí, también, claro, claro. Aquí explícanos esto de las posibilidades del deudor, ¿no? Bueno, aquí sí es un tema que todo mundo siempre llegan y te dicen, no, pues es que por ley me toca tanto, ¿no? Porque tengo tantos hijos. O por ley me van a descontar nada más tanto, ¿no? Porque son tantos. Y yo, a ver, no. Aquí tenemos que hacer igual una ponderación, una valoración. Es lo que yo les explicaba. Por ejemplo, si yo, Rebeca, me dedico, por ejemplo, al aseo de casas, soy empleada doméstica y tengo un sueldo mensual de 3,000 pesos, que es lo que yo percibo, lo que yo cobro. Pero resulta que en una de esas noches de copas locas, el señor Carlos Slim me vio y me dijo, no, pues me gustó esta mujer y ¡zas! Procreamos un bebé. De una noche de copas. Les digo, voy y le digo, señor Carlos Slim, estoy embarazada y es suyo. Y me dice, no, pues bla, 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 hacemos todo este rollo del juicio de paternidad, resulta que sí es su hijo, porque yo durante, supongamos, 3, 4, 5, 10 años, mantuve a mi hijo con 3,000 pesos al mes, mi hijo no tiene derecho a acceder a la vida que tiene Carlos Slim como deudor alimentario. No, claro que sí tiene. Exacto. Entonces, muchas veces dicen, pues es que tú lo mantienes con tanto, pues el niño con eso vive, ¿para qué quieres más? Te doy 300 pesos, que es lo que, pues a lo mejor te puede faltar, ¿no? Para pagar el ICI. Sí, porque de repente... Que se lo puede regalar porque es suyo. Sí, parecieran cosas que dice, ay, ¿cómo crees? Sí, pasa. Entonces, o sea, ¿por qué no tienen acceso a una vida que puede darle su papá? Digo, tampoco es como de le va a dar 1,000 millones de pesos mensuales al niño, pero bueno, a lo mejor algo real. O sea, si sus hijos fueron, por ejemplo, a una escuela de paga carísima, la más cara de México, bueno, no lo meta usted, señor Slim, a la más cara a mi hijo, pero que tenga acceso a una escuela particular para que tenga una mejor educación. O sea, se valoran todas esas cuestiones. No es únicamente deja el 50% porque son dos, el 30% porque es uno. No. O sea, hay ciertas cuestiones. Se tienen que valorar tanto las necesidades de los acreedores, de quién los necesita, como lo dice el 311 del Código Civil, y las posibilidades reales también del deudor. Porque muchas veces, por ejemplo, dicen, ay, no, pues es que el señor gana 10 millones de pesos al mes. Y viene el señor y dice, es que no los gano 20,000 pesos al mes. Entonces buscan tanto eso que al final no logran acreditarlo y empiezan a promover vías de apremio o empiezan a promover incumplimientos, etcétera, etcétera. O a lo mejor el señor efectivamente no tiene recursos y no puede pagar eso. Y promueven. Entonces el juicio se va haciendo muy engorroso cuando los alimentos deberían de ser rápidos por su urgencia. Claro, por las necesidades del deudor, ¿no? Exactamente. O, por ejemplo, también sucede que, ¿por qué también sucede que cuando ya hay una pensión fija,
pues no cumplen. Entonces promueven incidente tras incidente tras incidente y total que se hace un cuento no de 2 millones de pesos. Y les digo, qué padre, o sea, sí, el señor no ha cumplido, sí, esta es la cuenta. ¿Y con qué va a pagar? Nada más quiero saber cómo se los van a cobrar. O sea, yo ya lo condené, el derecho está declarado, está reconocido judicialmente, aquí está. ¿Cómo lo materializamos si el señor no tiene? Ya buscamos en Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya buscamos en Hacienda, ya buscamos en SAT, ya buscamos en IMSS, ya buscamos en ISSSTE, el señor no está inscrito, ya buscamos en Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ya hicimos tales diligencias y no sale nada. ¿Cómo materializamos esos 2 millones de pesos? No hay modo. Entonces, pues ya se tiene que acudir a otra vía, ¿no? En materia penal, etcétera. Sin embargo, es lo que les digo, no busquen el hecho de 20 millones de pesos, con que cumpla bien y pueda tener su hijo una vida digna, pueda acceder a cosas que necesite. O sea, busquen el bienestar de él, no es como lo que decimos, no lo agarre de motín, de un día llega uno, pues es que no le doy porque no me deja verlo. Y la señora, sí. pues no lo dejo verlo, pues ¿por qué no me da? Y yo los veía que se estaban ahí peleando, total que les dije, bueno, ¿ya acabaron? Sí. Bueno, pues al final el niño ni come ni ve a su papá. Ustedes peleando, pero al final el niño es el que ni un beneficio ni otro, porque ustedes no se ponen de acuerdo. Entonces como que ya se quedaron así de, no, o sea, pues es que el niño sí come. Le digo, pues sí, señor, pero si usted no le da, la señora se adeuda en la escuela. ¿Y qué necesidad tiene su hijo de que entre y le digan, mi amor, no puedes hacer examen porque no pagaron tu colegiatura enfrente de sus compañeros? La vergüenza no la pasa a usted, ¿verdad? Entonces, como que sí, hay que hablarles de repente bastante fuerte, porque ellos están tan involucrados en su conflicto que no lo apartan para ver el daño que le están haciendo a sus hijos. Así es. Entonces, digo, por eso creo que acceden al tribunal para resolver un problema que no pueden. Y no únicamente en materia de alimentos, de esto. También de repente hay que darles como sus jalones de orejas para decirles, a ver, ubíquense, ya están aquí. No pudieron resolver su problema. Pero si ahorita tienen oportunidad de hacerlo, háganlo, porque esa es otra cosa que les digo. Traten de platicar, coadyuven. Estamos aquí, podemos establecerlo judicialmente. Platíquenlo como a ustedes les convenga. Les digo, porque si no yo resuelvo, ese es mi trabajo es resolver, pero yo lo hago con lo que hay en autos. Sí, y me claro. vale, perdón por la expresión, y me vale si pueden o no. Digo, Sí, tampoco porque algo imposible. además Pero tú tienes que atender al interés superior del niño o del así menor. es. Y obviamente aquí los conflictos, querido público, que tengan los padres quedan a un lado. El tema es resolverlo mejor en pro y beneficio del menor. Pues mi querida juez Así es. Rebeca, me da muchísimo gusto que estés conmigo en este día y para ir cerrando, ¿qué consejo final, a manera de conclusión, podríamos darle a las personas que nos están escuchando en caso de que tengan una problemática en este sentido? Así brevemente que me pudieras decir 5 pasos en caso, ya vimos que, bueno, las dos vertientes que definimos, una es la anticoncepción, ahí ya no nos metemos, pero en el caso de que, bueno, pues ya estoy frente a un conflicto en el que requiero que sea reconocida la paternidad por todas estas circunstancias, en 5 pasos, ¿tú qué recomendarías o qué hay que hacer para resolver esto? Bueno, primero que nada, comunicación. Ya si por esa vía no se puede, entonces acudir al tribunal. Realmente no es tan complicado, es únicamente ofrecer la prueba en materia de genética molecular y realmente el consejo, pues que yo diría es el más importante, es no obliguen a los niños o a las niñas a vincularse inmediatamente, pues como de forma tan abrupta con esa nueva persona que se va a incluir a su núcleo familiar. Y otra cosa, también, si papá que acaba de incluirse en ese vínculo no quiere convivir, tampoco obliguen al niño o a la niña, porque hubo un asunto muy feo que yo conocí en el que el papá decía, sí, pues sí, ya lo reconocí,
Ya si es mi hijo, está bien. ¿Cuánto va a ser de alimentos? Está bien, pero no me interesa convivir con él. Qué fuerte. Yo no Entonces, puedo con bueno, esa vamos a parte. hacerlo poco a poco, vamos a ver cómo se van vinculando, vamos a mandarlos a psicología. El señor no iba a psicología, se le multó, se le arrestó, se le dio vista al Ministerio Público, se le volvió a mandar llamar, y perdón por la expresión, pero vino y dijo, yo ya vine y ya les dije, a mí me vale, yo no quería tener al niño, se lo dije cuando se embarazó, se lo dije que no iba a estar con ella, se lo dije que no quería un hijo, se lo dije que no iba a ser papá del niño, se lo dije que no iba a estar presente en su vida, no me interesa tener relación con el niño. Conozco muchos casos así. Entonces, o sea, digo, a mí me partió el corazón. Yo veía al niño y decía, es que ¿por qué mi papito no quiere? Y yo, o sea, así decía, no, mi amor, mira, vamos a platicar con él, vamos a ver qué pasa, etcétera. Y la mamá, pero es que conviva. O sea, hasta que llegó un punto en el que, a ver, señora, ¿qué no se da cuenta de verdad? ¿Quién es el que está sufriendo? Es lo que te decía hace rato, tú tienes que pensar en tus hijos, ¿no? Porque, ok, Y a lo mejor hay cuando no lo maneras de hacen, obligar. nosotros tenemos que hacerlo por ellos. Claro, no, y te digo, hay maneras de obligar a cumplir económicamente, estimado público, pero no moralmente. Y ante eso, pues la ley no tiene elementos para ir más allá. Para económicamente puedes embargar y hasta dejar en la calle a la persona, pero moralmente, ¿cómo haces que alguien quiera a tu hijo? Y por eso también aquí la parte de la paternidad, pues sería un llamado a las madres también para que asumamos estos costos, desafortunadamente, en pro de nuestros hijos, ¿no? Ay, pues mi Sí, querida Rebeca, muchísimas gracias. El tiempo se nos ha agotado. Fue rapidísimo, como bien te diste cuenta, y sí. se quedan así muchos puntos en el tintero, pero estoy segura que vamos a tener un próximo programa o los que tú quieras. Este micrófono está abierto para las A veces los que me que quieras. inviten, yo con mucho gusto Muchas aquí. gracias, yo te lo agradezco, para que sigamos platicando de otros temas tan interesantes como este de paternidad responsable y, estimado público, pues todas las aristas y todos los puntos que tratamos de abordar lo más rápido posible para dejarles a ustedes un panorama al respecto de una problemática que de verdad nos lastima. Mi querida Rebeca, muchas gracias. Si te Gracias a ti, quieres Viri. despedir de nuestro público para yo pasar a cerrar el programa del día de hoy. ¿Algo que quieras decir finalmente? Y muchas gracias a todos, a todas por acompañarnos este día. Espero haya sido de utilidad, que les haya llegado un poquito pues a la cabeza y al corazón este tema, porque yo siempre he dicho que un niño o niña feliz va a ser un adulto o una adulta feliz. Entonces tratemos de que nuestros niños y niñas tengan una infancia bonita para que este mundo mejore. Sería Sí, como lo único que tengo y pues lo que quieran a sus órdenes en el juzgado 19 en Plaza Juárez, con mucho gusto. Ahí los espero, piso 7. Cuando gusten visitarme, ahí los espero. sí, te vamos a ir a visitar. Y perdón, Claro que hago sí. la aclaración, yo dije que habías estado y no estás en funciones, ¿no? Sí, estoy Sí, ahorita en ¿no? juzgado. Afortunadamente tuve la oportunidad y ahí estoy en la trinchera, pero muy feliz. Qué bueno, sí, y reconocimiento para tu labor y la de todos los jueces y magistrados en materia familiar, porque creo que es una materia muy sensible que se necesita, no solo el conocimiento jurídico que tú tienes, sino esa sensibilidad que esta tarde nos has expresado a través de lo que hemos platicado. Muchísimas gracias, Gracias Rebeca. a ti, Vivi. Gracias. Voy a despedir nuestro programa, si nos lo permites, Claro que sí. gracias, agradeciéndole a nuestro público que nos haya acompañado este día y dejándoles la reflexión sobre este tema que vimos. Reflexionar sobre esto y asumir las responsabilidades es algo que tenemos que ver que no se trata de un problema personal, que no se trata solo de un tema en el que tenga que ver dos personas y un menor o un hijo. No, el que no se asuma esta paternidad de manera responsable y no se ejerzan las obligaciones y los derechos que ello conlleva, tiene un impacto en la vida de las personas en un contexto social que acaba por descomponerse. Una persona que no ha crecido en un ámbito en el que sea recibido y
ejercido respecto de él, todas estas obligaciones y derechos que implica la paternidad responsable, hace que las personas crezcan en un ambiente que necesariamente o consecuentemente más bien al final generará un ser humano resentido, un ser humano que socialmente no se involucre y que tal vez venga a impactar a todos. Por eso es que también estos temas nos deben de preocupar a todos. La corresponsabilidad del cuidado es un paso fundamental para lograr una sociedad más justa, tal como lo expresa la meta 5.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que busca la igualdad de género. La vinculación, estimados televidentes, en la crianza y la distribución equitativa de las tareas del cuidado de los padres y madres no solo propicia un buen desarrollo biológico y psicosocial de los hijos, sino también impacta en el acceso a oportunidades de desarrollo de todo el hogar. Cuando las responsabilidades son compartidas, se abren posibilidades para realizar otras acciones que aumenten el bienestar. El desarrollo de capacidades, actividades remuneradas y de recreación hará también seres humanos más sanos emocionalmente, que se involucren socialmente de una mejor manera, que tengan una relación social mucho más sana. Y es por eso que a nosotros en su canal social nos preocupa que todo esto se atienda, se vea, se analice y todos vayamos tomando conciencia y asumiendo las responsabilidades de nuestros actos en cada paso que damos en este caminar por la vida. Muchas gracias por estar aquí, difúndanos y nos vemos el próximo jueves en su programa La Lupa, que ya les decía, espero que para ustedes se haya convertido en esta tradición que para nosotros lo es. Nuevamente agradezco a nuestra invitada que nos haya acompañado el día de hoy. Y nos vemos, mi querido público, la próxima semana con otros temas igual de novedosos, de la mano de expertazos como quien el día de hoy nos acompañó. Muchas gracias, buenas tardes y hasta pronto.